El pasado 6 de agosto, los ucranianos lanzaron una incursión en la región rusa de Kursk. Esta incursión ha tenido cierta repercusión mediática en Occidente, y es que estamos no ante una invasión de Rusia a Ucrania, sino ante una invasión de Ucrania a Rusia. Sin embargo, mientras desde el lado prooccidental se vende esta incursión como poco menos que una humillación a Rusia, desde el lado prorruso se duda bastante de la efectividad de esta operación y se presenta esta operación como una operación meramente propagandística y como una operación completamente suicida en la que los ucranianos puede ser que avancen algo al principio, pero en cuanto lleguen las tropas rusas, los ucranianos se van a ver obligados a retirarse al otro lado de la frontera con cuantiosas bajas. ¿Qué es lo que busca realmente Ucrania con esta operación? ¿Se trata de una operación meramente propagandística o hay algo más? En este vídeo responderemos a estas cuestiones y analizaremos todo lo que rodea a la incursión ucraniana en Kursk. ¡Comencemos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Y hoy vamos a hablar de la incursión ucraniana en Kursk. Como bien he dicho antes, el pasado 6 de agosto, Ucrania lanzó una incursión en la región rusa de Kursk, logrando avanzar varios kilómetros sin apenas oposición. Pero antes de hablar de todo lo que rodea a esta incursión, habría que empezar mencionando que esta no es la primera vez que Ucrania realiza una incursión en territorio ruso, sino que a lo largo de la guerra los ucranianos ya han realizado más de una incursión, sobre todo en otras regiones, como Briansk y sobre todo Belgorod. ¿Y en qué consistían estas incursiones? Pues básicamente hay una unidad que se llama Cuerpo de Voluntarios Rusos, que es de tamaño compañía, de aproximadamente 100 personas, que está formada por rusos de ideología neonazi que, a pesar de ser rusos, luchan en el bando ucraniano. Y esta unidad, a veces no solo esta unidad, sino que había algún refuerzo de alguna otra unidad ucraniana, pero principalmente esta unidad, era la principal unidad encargada de realizar este tipo de incursiones al territorio ruso. Pero al final todas estas incursiones acababan de la misma manera. Las tropas ucranianas entraban en territorio ruso, tomaban uno o dos pueblos y al poco tiempo llegaban tropas rusas de refuerzo, de reserva, llegaban a donde estaban las tropas ucranianas, les expulsaban y las tropas ucranianas se veían obligadas a retirarse de nuevo a territorio ucraniano con cuantiosas pérdidas. Entonces, ¿qué objetivo tenían realmente estas incursiones? Pues estas incursiones tenían principalmente dos objetivos. El primer objetivo era el objetivo propagandístico, de llamar la atención de Occidente, de volver a ser relevantes en el plano mediático y vender una incursión al territorio ruso como una humillación a Rusia. Además, al ser en la mayoría de los casos una unidad supuestamente rusa, entre comillas, ¿no?, formada por rusos, la que llevaba a cabo este tipo de incursiones, Ucrania incluso ha intentado vender como que realmente no es Ucrania la que estaba realizando estas incursiones, sino que eran ciudadanos rusos, opositores rusos, descontentos con Putin, los que estaban entrando en territorio ruso. Pero esto ya es demasiado y esto no se lo creía ni la propia Ucrania ni nadie en Occidente. Y el segundo objetivo es el objetivo de simplemente pues tocar un poco las narices y obligar a Rusia a distraer efectivos para acabar con estas fuerzas que habían incursionado en territorio ruso. Pero, como digo, todas estas incursiones acababan igual. Los ucranianos entraban, se hacían la foto, todos los propagandistas de la OTAN clamaban a los cuatro vientos que eso era una humillación para Rusia, pero al poco tiempo llegaba el ejército ruso, expulsaba a las tropas ucranianas de territorio ruso y éstas se retiraban al otro lado de la frontera con numerosas bajas. Y curiosamente aquí
los propagandistas de la OTAN se callaban como putas y no decían absolutamente nada. ¿Y por qué esta incursión es un poco distinta a las anteriores? Realmente esta incursión comparte prácticamente todos los objetivos de todas las incursiones que ha habido hasta este momento, pero hay una diferencia fundamental: la escala. Y es que mientras en las incursiones anteriores solía participar normalmente una compañía o como mucho un batallón, aquí estamos hablando de por lo menos 2 batallones, aunque algunas fuentes hablan de incluso 1000 personas. Es decir, que dependiendo de la fuente, estamos hablando de que en esta operación participan desde 600 personas hasta 1000. No se sabe con certeza cuántas, pero bueno, el número está por ahí. Y en este caso, pues es verdad también que las tropas ucranianas están muchísimo mejor entrenadas y muchísimo mejor equipadas. Habría que destacar sobre todo el uso de drones FPV por parte de los ucranianos. Y es verdad que en este caso los ucranianos han logrado avanzar bastante más de lo que avanzaban habitualmente en estas incursiones. Se ha exagerado un poco con el nivel de profundidad que han llegado a alcanzar los ucranianos en su avance, ¿no? Pero por lo menos sí que han llegado a avanzar en torno a 10-15 kilómetros. Sin embargo, aquí también hay que hacer una serie de puntualizaciones, y es que sobre todo en los primeros días de la operación se afirmó en algunos sitios que Ucrania había lanzado una ofensiva a gran escala en la que participaban varias brigadas, y se habló de que en esta operación, en esta incursión en Kursk, estaban participando en torno a incluso 10.000 hombres, y que la operación iba a ser para Rusia un desastre similar a lo que fue la ofensiva sobre Kharkov en septiembre de 2022. Y no. Efectivamente, en este caso, la incursión ucraniana se ha realizado con muchas más tropas que las incursiones que se han realizado hasta ahora, pero no estamos hablando tampoco de nada similar a lo que fue Kharkov en septiembre de 2022. Como digo, la realidad pues está en un punto más o menos intermedio. Y también hay que decir que cuando nosotros vemos en el mapa los avances ucranianos, nosotros lo que vemos ahí realmente es más o menos cuánto han conseguido avanzar y el área, digamos, bajo la influencia de las tropas ucranianas. Pero que esas zonas, esos pueblos, queden más o menos bajo influencia de las zonas de las tropas ucranianas, perdón, no quiere decir que las tropas ucranianas tengan un control consolidado y efectivo sobre todas esas localidades. Esta situación en Kursk, en ese sentido, es una situación muy parecida a la situación que hubo en Chernigov y en Sumy a comienzos de la guerra, cuando Rusia intentó avanzar sobre Kiev. Recordemos que cuando Rusia intentó avanzar sobre Kiev a principios de cuando comenzó la guerra, no, en febrero de 2022, Rusia avanzó tanto desde el norte, desde el lado oeste, a través de toda esta zona de Chernóbil, ¿no? Y por el lado oeste avanzó tanto por Chernigov como por Sumy. Y cuando avanzó por Chernigov y por Sumy, Rusia iba avanzando, había unas zonas que sí que quedaban más o menos bastante controladas por Rusia, pero había otras zonas que quedaban bajo su influencia, pero Rusia nunca llegó a establecer un control efectivo sobre todas esas localidades, por mucho que esas localidades a veces se pintasen como localidades completamente controladas por Rusia. Entonces, como digo, pues en este caso estamos en una situación bastante similar. Todas estas zonas que nosotros vemos en los mapas controladas por los ucranianos son zonas que sí que más o menos quedan bajo el área de influencia de las tropas ucranianas, pero los ucranianos no tienen un control completamente efectivo y consolidado sobre estas localidades. ¿Y por qué Ucrania ha lanzado su operación justo ahora? Pues la respuesta, donde está, es precisamente en el frente de Kharkov. Recordemos que hace unos meses Rusia abrió un nuevo frente en Kharkov con el objetivo de sobreextender el frente, de estirar más el frente y forzar a los ucranianos a desviar efectivos para así debilitar las posiciones ucranianas en el frente del Donbass, que es el frente más prioritario para Rusia. Y la verdad es que en este frente, en el frente del Donbass, Rusia en los últimos meses ha cosechado bastantes éxitos en prácticamente todos los ejes de este frente, pero sobre todo en el eje, en la zona de Pokrovsk, que recordemos, Pokrovsk es el nudo logístico más importante de Ucrania en el Donbass. Entonces,
¿Qué es lo que quiere hacer Ucrania con esta operación, con esta incursión? Pues, curiosamente, quiere hacer exactamente lo mismo que ha hecho Rusia, abriendo ese nuevo frente que abrió hace 2 meses en Kharkov. Lo que busca Ucrania es sobreextender el frente para Rusia, que Rusia estire sus líneas y desvíe recursos a esa zona para debilitar precisamente esos avances que se han ido produciendo en los últimos meses en el Donbass. ¿Y cómo es que los ucranianos han podido entrar de manera tan fácil y avanzar tantos kilómetros? Pues primero han ido acumulando tropas escondidas en los bosques y estas tropas no han sido vistas por los satélites rusos. Y segundo, simplemente la frontera en la zona de Kursk no estaba bien protegida porque al final a Rusia tampoco le sobran tropas y Kursk realmente no es un objetivo político de Ucrania. O sea, esta incursión Ucrania no la realiza porque Ucrania quiera anexionarse Kursk, sino pues simplemente pues un poco como maniobra para que los rusos desvíen recursos a esa zona. Entonces, la propia estrategia de Rusia es no proteger demasiado la frontera. También está el factor de que si Rusia pone demasiadas tropas justo en la frontera, esas tropas están a tiro de la artillería ucraniana. Entonces, la estrategia de Rusia es no poner demasiadas tropas justo en la frontera. Y si luego resulta que entran los ucranianos, ya en ese momento mandar al ejército a repeler esa incursión. Inicialmente los ucranianos avanzaron bastante, pero una vez los refuerzos rusos fueron llegando, el avance ucraniano se frenó en seco, e incluso los rusos han recuperado algunas localidades. Aquí también habría que decir que los rusos tampoco lo están teniendo del todo fácil para repeler esta incursión ucraniana, y de hecho han sufrido importantes bajas. Por ejemplo, el otro día hubo un ataque de HIMARS contra una columna rusa que dejó entre 80 y 100 muertos. Luego también hay que decir que me ha sorprendido bastante lo bajo que está el nivel de ciertos propagandistas, porque es que tú te metías en redes sociales y empezabas a leer sobre lo de Kursk, y yo no sé si es que se han puesto de acuerdo o les han pasado el guión o qué pasa, pero había un montón de cuentas del otro lado, de propagandistas de la OTAN, que decían que esta era la primera vez que una potencia nuclear era invadida. Y es una de... Hombre, pues no sé si es que sois subnormales u os lo hacéis, sinceramente. Porque es que no hace falta ni siquiera saber de historia. O sea, con estar un poco más o menos enterado de lo que pasa actualmente y recordar lo que pasó el año pasado es suficiente. Porque es que tan solo el año pasado, no nos tenemos que remontar mucho más atrás, Hamas realizó una incursión contra Israel y Israel no deja de ser una potencia nuclear. Es que no hace falta irse tan lejos. Es que el año pasado ya hubo otra potencia nuclear que fue invadida por otra potencia. O sea, que luego si nos vamos más lejos en la historia podemos hablar también de la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, y de cómo Argentina logró ocupar territorio controlado por el Reino Unido, que también no deja de ser otra potencia nuclear. Pero bueno, pero es que en el caso de estos propagandistas, o bien son ellos los que no juntan dos neuronas, o saben la verdad, pero mienten conscientemente y simplemente tratan a su audiencia como menores de edad. Porque es que si no, no me lo explico. O sea, a mí la verdad es que esto lo he visto mucho en redes sociales y me ha sorprendido que tantas cuentas al unísono viniesen con esta tontería, la verdad. Pero bueno, ¿cómo evolucionará esto? Pues a día de hoy las fuerzas rusas no han logrado de momento expulsar del todo a los ucranianos de Kursk, y se ha hablado incluso de incursiones en otros lugares, aunque estas informaciones en principio son falsas. Poco a poco las tropas rusas irán recuperando terreno y yo no creo que tarden demasiado en recuperar todo el territorio que los ucranianos han conseguido ocupar de la región rusa de Kursk. Hay algunos canales rusos y prorrusos que han hablado también de un posible cerco a las fuerzas ucranianas, pero yo realmente esto no lo veo posible, porque al final tampoco hay tantas tropas ucranianas y teniendo en cuenta que esta zona es una zona muy boscosa, lo tienen bastante fácil para huir dispersándose y huyendo en pequeños grupos. Aquí hay que decir, casi por último, que esta operación también puede conllevar como respuesta la apertura de un nuevo frente ruso en Sumi, porque hay que recordar que la apertura
del frente que se abrió hace unos meses en Kharkov no se debió únicamente a lo que os he comentado antes de sobreextender, de estirar las líneas ucranianas, sino también se debió, fue una respuesta, digamos, ¿no?, a los ataques ucranianos sobre Belgorod. Pero si finalmente Rusia se decide a abrir ese nuevo frente en Sumy, con esto también hay que tener mucho cuidado, porque es que aquí puede ser Rusia la que sobreextienda el frente más allá de lo que debería. Y habría que preguntarse también si quizás esta no es tampoco una estrategia de Ucrania, ¿no? Lanzar esta incursión como provocación para provocar que Rusia luego abra otro frente en Sumy, y luego, pues, una vez abierto el frente en Sumy, quizás luego resulta que Rusia, pues, lo tiene difícil para mantener ese frente, ¿no? Por eso digo que con estas cosas también habría que tener bastante cuidado. Y bueno, yo creo que con esto podemos dar por concluido el análisis de lo ocurrido en Kursk, aunque como digo, las tropas ucranianas todavía no han sido expulsadas y este asunto todavía puede dar bastante que hablar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos. Sway.